Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 203 y vamos a hablar del Estatuto Marco y Suecia. Esta propuesta ha salido del grupo de Telegram, donde salió hace unas semanas una conversación acerca de la reforma del Estatuto Marco. Se estuvo discutiendo un poco en el grupo y Marina propuso que sacara este tema en el podcast, concretamente hablando de las propuestas del nuevo Estatuto Marco y en general la situación de los médicos antes y después de la reforma de este Estatuto Marco y cómo están los médicos en Suecia en estas situaciones, en estos aspectos que está regulando el Estatuto Marco. Voy a intentar hacer un episodio donde hable de detalles que sean interesantes pues, para los médicos, pero también para los no médicos. No voy a meterme en muchos detalles, pero sí para que personas que, no son médicos, pero sepan un poquito más de cómo es la situación en España y sobre todo comparado con la situación en Suecia. ¿Qué es esto del Estatuto Marco que estoy mencionando todo el rato? Pues es una reglamentación, es una regulación, una ley que existe en España que regula, que determina los aspectos laborales, los derechos y las obligaciones que tienen los trabajadores que trabajan en el ámbito de la sanidad pública. Regula tanto a los sanitarios como a los no sanitarios. No vamos a hablar de los no sanitarios y dentro de los sanitarios voy a hablar de los médicos. El Estatuto Marco es una ley muy antigua que establece una serie de situaciones y condiciones para los médicos que la apartan de otros trabajadores del derecho laboral en general. Una situación que para la gran mayoría de los médicos no le parece bien, que siempre ha existido así y lo has aceptado como tal, pero en muchos aspectos de estos estatutos marcos pues nos parecen que son situaciones injustas y ahora se está hablando de reformar el Estatuto Marco y en vez de mejorar las condiciones o solucionar estas injusticias o situaciones que realmente son malas o injustas o que muchos pensamos que son injustas para los médicos, pues como digo, en vez de solucionarlo, pues lo empeora. ¿De qué estoy hablando? No voy a meterme en mucho detalle, por lo que decía antes, por no aburrir a los que no son médicos y que, una idea general vale, pero tampoco se quiere meter mucho en detalle, y porque tampoco quiero dedicar un episodio al Estatuto Marco o las reformas del Estatuto Marco, sino vamos a comparar la situación en España con lo que hay en Suecia. Bueno, pues resulta que en el Estatuto Marco, el que ha habido durante todos estos años y va a seguir bien haciendo, las horas fuera de tu horario laboral, en vez de estar reguladas con la reglamentación laboral normal, no son consideradas horas extras. En otros trabajos, en el mercado laboral normal y corriente, para otras personas que no son médicos, si hay trabajo fuera de tu horario laboral, fuera de tu jornada o incluso fines de semana, etcétera, fuera de tu número máximo de horas semanales, pues es un trabajo voluntario y se paga más las horas extras. En el caso de las guardias de los médicos, primero son obligatorias, no son voluntarias, y no hay esa reglamentación de máximo número de horas que trabajes. Aparte de eso se pagan muy mal. Luego lo de las libranzas es un poco ambiguo, sobre todo en las guardias localizadas. Está un poco en terreno alegal, de tal forma que si haces guardias localizadas y se supone que no vas a trabajar o si no te llaman por la noche, pues nada, como si no hubieras trabajado, pero realmente tú estás ahí pendiente del teléfono. Pero si vas a trabajar y tienes que atender, pues al día siguiente trabajas sin hacer el descanso obligatorio. Se supone que hay una ley que te dice que necesitas 12 horas de descanso dentro de tus jornadas y si, por ejemplo, estás de guardia localizada y te llaman a las 2 de la mañana, pues supone que hasta el día siguiente, hasta las 2 del mediodía no tendrías que trabajar, pero eso no se hace. Y si se contempla, pues no hay un sistema en el trabajo que se adapte, sino ya tienes que estar a las malas con el jefe para hacer eso. O sea que realmente hay muy pocas leyes que protejan al médico y al paciente. El sistema está diseñado para que el médico trabaje de forma indefinida y no tenga sus descansos como otros trabajadores y que no sea opción del médico. Todo lo tienes que hacer, son cosas obligatorias. Aparte del tema de las guardias hay muchas más cosas. Hablando de, turnos de tarde, algunos detalles que empeoran y lo que más ha llamado la atención, que no debería, porque creo que esto que he ido hablando es igual de importante, pero también se ha ido hablando de
la exclusividad, que si con la nueva reforma los médicos que tienen una reducción de jornada no trabajan al 100%, no podrían trabajar en la privada, o lo que comentaban de que los residentes cuando acaban la residencia, es decir, cuando acaban sus 4 o 5 años de formación como especialistas, se les obligue a esa exclusividad, que no pueden trabajar durante 5 años después en la medicina privada. En el propio portal del gobierno se explica, mentiras, se está diciendo que claro, porque lo que está invirtiendo el gobierno en formación lo tiene que recuperar de esa manera. Eso no es así, porque los residentes no están recibiendo formación de forma pasiva, sino están trabajando muchísimo y muy infrapagados, con lo cual están siendo explotados. O sea que el Estado no se está gastando un dinero en formar a los residentes, sino se está aprovechando del trabajo de residentes pagándoles muy poco, o sea que es una mentira. Entonces, con toda esta situación laboral que establece el Estatuto Marco, el antiguo y el moderno, que va a empeorarlo todavía, en España, vamos a compararlo con qué es lo que pasa en Suecia y también podemos compararlo con otros países. ¿Qué es lo que pasa en Suecia, por ejemplo, con el tema de la exclusividad? Aquí no hay exclusividad. Ni había antes, ni hay ahora. En España antes había exclusividad, luego la quitaron, pero ahora la quieren volver a poner con estos cambios de Estatuto Marco, pues eso, si tienes la jornada reducida o según acaba la residencia, pues unos años que no es que te ofrezcan el contrato en la pública, sino simplemente te prohíben trabajar en la privada, que no es lo mismo. Así que aquí, en este caso, punto para Suecia. Aquí España lo está dejando muy mal. Se hace mucho más atractivo irte a países como Suecia y otros muchos países donde no hay nada de exclusividad. Así que en ese sentido, muy mal para España, punto para Suecia. Pero ojo que no es solo todo lo que reluce, vamos a hablar de otras cosas. Muy importante, las guardias. La obligatoriedad de las guardias, pues en Suecia está igual de mal. No se contempla como tenía que ser como otros trabajadores. Estamos en un Estado de Derecho donde los ciudadanos tienen derecho y las personas que trabajan, los trabajadores, tienen sus derechos. Pues el derecho laboral realmente no está amparando bien a los médicos, ni en España, ni en Suecia, ni en otros muchos países. Aquí las guardias son obligatorias, con lo cual igual de mal. Y a la hora de cobrarlas, pues también mal. Lo que te pagan aquí por guardias es poco y encima hacen una cosa como muy, muy rara. Por ejemplo, en mi caso y en otros muchos, es en general una gran parte de lo que te dan en guardias no te lo dan en dinero, sino que te lo dan en tiempo para disfrutar. La causa de esto, por lo menos la causa teórica, es que una gran parte de lo que te pagan para estas guardias se van impuestos. Aquí en Suecia igual más del 50% de lo que te pagarían de una guardia de más se te van impuestos y entonces te ofrecen, pues te pagamos un 30% de lo que sería el valor y el 70% te lo damos en tiempo libre. Podemos pensar, bueno, es que aquí las guardias la pagan muchísimo, lo pagan muy bien. No es eso, no es que te paguen muy bien la guardia, es que en Suecia se pagan muchos impuestos, el sueldo base del médico es relativamente alto con respecto a lo que se cobra en España y entonces ya de por sí estás en unos límites en los que ya pagas bastantes impuestos con tu sueldo base. En cuanto ya te subes un poco de esos límites, es decir, cuando los sobrepasas con las guardias, ese extra dinero que te paga la guardia, pues al final se te va casi todo en impuestos o una buena parte se te va en impuestos. Y entonces te ofrecen, pues en tiempo. Puede ser una buena solución, pero claro, te lo dan en tiempo normal. Y aquí ya es el engaño que ya estamos metidos y nos damos cuenta. Te están pagando las horas de trabajar un sábado o un festivo para que te cojas un lunes o un martes. Lo siento, pero no es lo mismo. Y eso se empeora todavía cuando estás de guardias localizadas. Cuando estás de guardia localizada te vale la mitad o menos tanto en tiempo y en dinero. Pero muchas guardias localizadas tienes que venir mucho. Pero aunque vengas mucho, se te cuentan como esas horas como si fueran lectivas. Es un poco mal. Es decir, si tienes que trabajar de guardia localizada un sábado, pues el sábado se te paga como, o se te da de tiempo como si fuera guardia localizada, o sea, la mitad del tiempo. Pero resulta que tienes que trabajar 3 o 4 horas porque te llaman mucho, tienes muchos pacientes que revisar, etc. Pues esas horas te lo pagan como horas lectivas, como si hubieras venido a trabajar un martes o un miércoles. O sea que tampoco es que estén muy bien pagadas las guardias. Por otra parte, el salario básico en Suecia está bastante mejor y no dependes tanto de las guardias para redondear el salario. Pero a lo que vamos es que las guardias son obligatorias y mal pagadas. Y aunque una parte te las pagan en tiempo, por decirlo así, tampoco ese tiempo está mejor considerado, ¿no? Se tiene en cuenta que
te están obligando a venir un festivo o un fin de semana. Con lo cual, aquí en Suecia, aunque no haya estatuto marco, pues la regulación de los trabajadores médicos tampoco es que esté mejor que en España. Otro tema que es el horario, cuando estamos hablando siempre de la pública, de la sanidad pública, tanto en Suecia como en España. El estatuto marco está empeorando las condiciones para obligarte a venir en turnos de tarde en España, pero es que en Suecia la situación es diferente. No tiene ese horario de mañana o horario intensivo que hay en España por defecto, aunque la cosa está empeorando porque te obligan a venir algunas tardes, etc. Aquí en Suecia tienes horario de mañana y tarde. O sea, tú estás trabajando por la mañana, comes y trabajas por la tarde. Es un horario como muy de oficina mañana y tarde. Con lo cual, en ese sentido, el horario sueco es peor que el de España. El de España es mejor, aunque lo están empeorando, pero aquí en Suecia ya es peor desde antes, porque tienes que trabajar mañanas y tardes en la pública. Con lo cual, vemos que el estatuto marco mal está obligando a los médicos a cosas, guardias, pero otras situaciones más, que no es de recibo, que a unos trabajadores de un sistema moderno y democrático no tendría que hacerse así, pero no es algo exclusivo de España, pero no solo de Suecia. Este tipo de guardias son normales y cómo funciona el laboratorio de las guardias y cómo es el tema del horario laboral está, no decir exactamente igual de mal, pero las condiciones son similares en muchos países europeos del entorno. Claro, en estas condiciones, se comentaba en el grupo, están empeorando el estatuto marco en España, la gente se va a ir de la sanidad pública, se va a ir a la privada, se va a ir a otros países, etc. ¿Eso pasa en Suecia? Pues sí. No es que se vayan a otros países, pero la gente se va a la privada. Claro, depende mucho también de tu especialidad, pero en oftalmología sí que se van a la privada o se salen de ese sistema habitual. Me explico. Muchos se van a la privada porque se trabaja algo más, pero se cobra mucho mejor y las condiciones pueden ser mejores. Y muchos alternan. Pues bueno, pues como la pública es lo seguro, pues ya sabes que siempre estás ahí y tienes un trabajo seguro, pero como tienes bastante flexibilidad laboral, pues te coges y trabajas un 50% o menos. Y sí, trabajas pues una semana en la privada, otra semana pública, otra semana pues no haces nada. Es mucho más flexible. Entonces pues trabajas una parte en la pública pues, para no perderlo a veces y otra parte en la privada. Otros muchos trabajan solo en la privada. Y hay personas que incluso, y esto es interesante, trabaja en la pública, pero fuera de la plantilla normal. Es lo que se llaman médicos de alquiler. O aquí se llaman hyrläkare o stafettläkare. Eso quiere decir que, pues, en algún hospital tienen una demanda muy alta, una lista de espera muy grande y necesitan desesperadamente médicos, oftalmólogos. Pues, por ejemplo, algún hospital que esté más al norte de Suecia. Bueno, pues entonces ofrecen dinero para que vengas una semana y veas pacientes y te pagan como 2 o 3 veces lo que cobrarías en una semana en tu hospital, ¿no? Y entonces, pues hay gente que trabaja pues una parte en su hospital por tener, digamos, algo seguro y van trabajando pues semanas alternas en diferentes hospitales en la sanidad pública, pero te pagan 2 o 3 veces más que los otros compañeros que están trabajando como plantilla permanente. Incluso hay médicos que ya no trabajan en un sitio como plantilla permanente, sino trabajan siempre en la pública, pero siempre como médicos de alquiler, trabajando una semana aquí, otra semana allá, a veces de forma recurrente. Tú sabes que está el hospital, pues te va llamando y trabajas por una semana al mes o una semana cada 2 meses en ese hospital y te pagan bien. Y eso es porque, bueno, pues las condiciones, tal como se lo plantean a los trabajadores normales, no son buenas y la gente se busca sus alternativas. Incluso, y esto es muy interesante, aquí en Suecia los médicos oftalmólogos no son cirujanos de por sí. Es una especialidad, no es médico-quirúrgica como en España, donde cuando te dan el título se supone que tienes que saber operar cataratas y saber manejarte en una cirugía básica del ojo. Aquí no, aquí te dan la especialidad y eres médico oftalmólogo, pero no eres cirujano. Y luego después algunos ya se especializan normalmente fuera de la residencia. Y es interesante que aquí no les interesa que residentes o incluso adjuntos no les interesa enseñarles a operar cataratas, porque si les enseñas a operar cataratas lo tiene más fácil para irse a la privada. Entonces es unas formaciones, unas competencias que intentan no enseñar solo a la gente para que así los médicos tengan menos recursos para irse a la privada y estén más atrapados en la pública, pero digamos en el mal sentido, ¿no? No porque las condiciones de la pública sean interesantes, sino al contrario,
no tiene las competencias, pues porque mucho del trabajo de la privada es precisamente la cirugía de las cataratas. Si no, aquí no sabes operar cataratas, no tienes ese acceso para ir a la privada. Y eso está bien un poco saberlo porque cuando hay algunas cosas que en España están mal, y entonces y en Suecia y en los países nórdicos y escandinavos se hace bien. Y entonces ponemos el ejemplo, pues mira, aquí en España se cobra fatal y en los países del norte se cobra mejor. O aquí las bajas de paternidad y maternidad son muy malas aquí en España y allí en Suecia pues están fantástico. Y entonces te ponen el ejemplo de países nórdicos. Pero claro, nos fijamos en esos ejemplos y nos da la sensación de que en todo lo demás van a ser estupendos. Y no. Hay en otros aspectos donde las cosas están igual de mal. Realmente estamos en una época, en un momento de crisis de los sistemas sanitarios globales, por lo menos de los países europeos y los países americanos, tanto en Norteamérica como Centro, Sudamérica, pues hay una crisis global. De Asia conozco menos, no sé cómo van las cosas en África, pero en los países de la esfera occidental, y con eso también meto Australia, no solo Estados Unidos y Norteamérica y Sudamérica, sino eso, todo el bloque europeo, hay una crisis global de los sistemas sanitarios por muchas cosas, que ahora no vamos a analizarlo, y la situación de los médicos, el hecho de que no tengan los mismos derechos laborales esperables por otros trabajadores normales y corrientes, el hecho de que esas condiciones no la tengan los médicos, está haciendo que muchos médicos pues no estén a gusto con el sistema normal y se buscan alternativas. La privada o este sistema de trabajar en la pública pero saliendo de ese circuito, de tal forma que si trabajas de médico de alquiler, pues mira, pues en 1 o 2 semanas ganas como todo el mes. Pues no tienes que trabajar todo el mes, sino trabajar 2 semanas. O sea, la gente se va buscando alternativas para salir de ese sistema de trabajar el 100% en un sistema público donde no se sienten bien tratados, donde te obligan a hacer cosas que no quieres hacer, pues en turnos, en guardias, etc. Pues eso también pasa en España y me consta porque aquí, como ya he dicho otras veces, hay muchos médicos, vamos a decir, internacionales, médicos pues de muchos países europeos que han estado trabajando en sus países de origen, están trabajando en Suecia, ahora somos compañeros y hablamos, pues cómo es en Grecia, cómo es en Italia, cómo es en Alemania, y te van contando y las cosas no es que estén mucho mejor. En algunos sitios hay algunas cosas que están mejor, en otras, pero en general, por una parte, hay una crisis global de los sistemas sanitarios y por otra, la situación de los médicos en general no es buena. ¿Qué pasará en un futuro? No tengo ni idea. El tiempo lo dirá. En cualquier caso, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.